Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a miércoles, estamos ya en el quinto día del mes de noviembre de 2025. Escucha usted más de uno. Esto es Onda Cero, esto es la radio. Déjame que les cuente una historia que es muy corta. Érase una vez un cuentista tan acostumbrado durante años a contar cuentos que llegó el día en el que quienes le escuchaban no alcanzaban ya a saber si él mismo cuando los contaba se los creía. Un joven respetuoso se atrevió a preguntarle: venerable contador, ¿sabe usted que lo que está contando es solo un cuento, verdad? Y respondió el veterano mientras señalaba su propia cabeza, dijo: no lo voy a saber si peino canas. El primer juicio de nuestra historia al fiscal general del Estado, procesado y jefe de la Fiscalía al mismo tiempo, inasequible García Ortiz al deterioro institucional que está provocando. El primer juicio al fiscal general del Estado está siendo una reedición de la investigación judicial previa, porque nada distinto están declarando los testigos. Esta mañana va Juan Lobato. Pero a la vez, escucharles a todos, uno tras otro, concentrados en unas pocas horas, está permitiendo asistir en toda su crudeza al efecto perverso que produce el cruce de caminos entre la política y la fiscalía y la política. No solo por la polarización que anida en los pisos más altos de la institución y que explica que para tan doctos expertos en materia jurídica sea una verdad incuestionable para unos lo que para otros es un cuento chino, no solo por eso, también por la franqueza con que cargos políticos que nada tienen que ver con el asunto aquel del novio de Díaz Ayuso justifican haberse metido de hoz y coz en el asunto, llevados de su encomiable celo profesional como valedores de aquel o de aquella que los ha colocado. A Miguel Ángel Rodríguez, cargo de confianza de la presidenta madrileña Ayuso, experto en la fabricación de relatos y en difundirlos en su grupo de WhatsApp de periodistas amigos, en difundirlos como si fueran hechos probados. A Miguel Ángel Rodríguez se le escuchó ayer en el Supremo decir que él dio aire a esta versión falsa, según la cual la iniciativa del pacto de conformidad era de la Fiscalía, porque entre sus obligaciones está velar por la reputación de su jefa. Una de mis obligaciones como jefe de gabinete es cuidar de la reputación de la presidenta. Y cuando ha entrado en tela de juicio la reputación de la presidenta es cuando he salido. Dice, va a ser eso, entonces va a ser eso. Hombre, es llamativo que al cabo de un año predicando que el caso del novio es del novio y no de la Comunidad de Madrid y no de Isabel Díaz Ayuso, habiendo escuchado en este mismo programa a Isabel Díaz Ayuso admitir que ella patinó cuando salió a hacer valoraciones el primer día como presidenta de un caso que afectaba solo a su novio y no a la Comunidad de Madrid y no a ella, que al cabo de todo eso ahora sostenga Miguel Ángel Rodríguez que es que la reputación de Isabel Díaz Ayuso se veía afectada cuando se publicó lo del fraude fiscal presunto del novio y que ahí estaba él cual valeroso caballero, ¿verdad?, para defender con intoxicaciones el buen nombre de su señora. Cuentos. La actuación, que fue chusca y contraproducente, del señor Rodríguez en esta historia nunca tuvo nada que ver con sus funciones como jefe de gabinete, o como se llama el cargo que tiene en la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez, aparte de polemista, es un estratega de la confrontación y de la gresca, que bien podría hacer suya la frase de su enemigo García Ortiz: que no nos ganen el relato. Porque a eso en esencia es a lo que él se dedica, a colocar o intentar colocar el relato más favorable a los intereses de quien le ha colocado a él, no necesariamente coincidentes con los intereses ni de la institución, que es el gobierno autonómico, ni por supuesto de los gobernados por Isabel Díaz Ayuso. En la misma sesión se escuchó a quien fue jefe de propaganda del secretario de Estado de Comunicación del Palacio de la Moncloa, intentar justificar y justificarse por haber mojado él también en un asunto por completo ajeno a sus funciones. Francesc Vallès, árbol caído, es el hombre que instruyó a Juan Lobato a través de el jefe de gabinete de Juan Lobato, que es con quien se comunicaba, para que Lobato le hiciera los coros a Pedro Sánchez en el Parlamento madrileño, utilizando la situación procesal del novio de Ayuso para exigir que dimitiera la novia. No que dimitiera como novia, sino que dimitiera como presidenta. En el momento que el presidente del gobierno pide la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, lógicamente hay que garantizar la unidad de mensaje. Y esa unidad de mensaje se traslada al resto de miembros del gobierno
que lógicamente piden esa dimisión a diputados, a senadores, a secretarios generales del Partido Socialista. Y eso es lo que sucede. Todo muy lógicamente. O sea. Dicen, lógicamente, pues una vez que el presidente del gobierno dice, tengo que justificar de alguna manera mi vinculación con el caso, porque yo para quien trabajo es para el gobierno. Una vez que el presidente del gobierno pide la dimisión, oye, pues hay que, lógicamente, hay que asegurar que haya unidad de mensaje, lo llamo. Confundido ya para siempre, parece Francesc Vallès, confundiendo ya sus funciones legales con sus funciones partidistas. Lo ha escuchado usted, que lo dijo con toda tranquilidad, que el secretario de Estado de Comunicación, que es el gobierno, está para garantizar que todos los ministros, senadores, diputados y secretarios regionales del PSOE se ciñan y cacareen la misma consigna. Pues qué menos que haberle cambiado el nombre a la secretaría, haberle llamado comisariado de la verdad, por ejemplo, y haberse hecho pagar la nómina en Ferraz y no en el Palacio de la Moncloa, ¿no? ¿Qué tendrá que ver un secretario regional del partido con la presidencia del gobierno? ¿Y qué tendrá que ver el caso del novio de Díaz Ayuso con la Secretaría de Estado de Comunicación, que puso aquellos días todo su empeño, el día que publicó el diario.es la historia del expediente, el presunto fraude fiscal, puso todo su empeño la Secretaría de Estado de Comunicación en que los medios le diéramos máxima relevancia a esa noticia? Con disgusto incluido cuando algunos medios no le dieron toda la relevancia que la Secretaría de Estado de Comunicación quería. Bueno, que el presidente del Gobierno de España se ponga a pedir dimisiones de presidentes autonómicos ya es para nota. Esto es verdad, ayer, como dijo ayer el señor Vallès, dice, esto es claro que es la primera vez que sucedía, un hito. Un hito. Es que es enternecedor recordarlo. Sánchez exigió a Díaz Ayuso su dimisión no por nada que hubiera hecho ella, sino porque su novio estuviera investigado por un juzgado. Es consejos vendo que para mí no tengo. Preguntar al presidente dónde tributaba su hermano o atacarle por el procesamiento en el que está en curso su hermano es inaceptable. Pero embestir a Díaz Ayuso por el impuesto de sociedades del novio y exigir la dimisión de Díaz Ayuso es perfectamente razonable. Teoría y práctica de la ley del embudo. Lleva 3 años Pedro Sánchez imputando corrupción a la señora Díaz Ayuso por el caso ya no de su novio, sino de su hermano. El caso fue archivado por 2 fiscalías, pero da igual. El hermano quedó exonerado, pero da igual. Si Sánchez dice que hay corrupción, pues la hay. Si Sánchez dice que los comisionistas que él tenía bajo su mando en Ferraz, Ábalos, Koldo, en el Ministerio de Transportes, no eran cosa suya, pues no lo eran. Ley del embudo. Ayer, por cierto, se escuchó por primera vez en público la voz del novio, del señor González Amador, que fue quien presentó la primera denuncia no contra el fiscal general del Estado, porque la primera denuncia fue contra Julián Salto y Pilar Rodríguez, el fiscal que lleva su caso y la fiscal jefe provincial de Madrid, por lo que él entendía que era una vulneración, y sigue entendiendo, una vulneración de su derecho de defensa por haberle perjudicado con la difusión de aquella famosa nota de la Fiscalía de Madrid. Solo unos días después, tardó algunos días, el señor García Ortiz en decir, a ver, que la nota fue cosa mía, que no son Salto y Pilar Rodríguez, que esto fui yo. Dice, pero la nota la difundió la Fiscalía General del Estado. No, lo hizo la Fiscalía de Madrid. Pero que la había dictado García Ortiz, como ayer confirmó la jefa de comunicación de la institución, de la Fiscalía General del Estado. Bueno, González Amador, oye, lo vio venir, porque ayer contó que cuando él se supo, digamos, radiografiado por Hacienda, o sea, cuando vio que lo suyo iba para donde iba, que iba a haber una denuncia de la Fiscalía porque superaba la cantidad del fraude fiscal presunto en un mismo ejercicio, que cuando lo vio venir que a su novia este asunto le iba a complicar la vida, que tuvo ojo claro para eso, y por eso le dijo a su abogado que a ver cómo podía hacerse para que el fraude fiscal presunto no levantara mucho ruido o mucho polvo. Y el abogado le explicó lo del pacto de conformidad, pero no debió explicárselo bien o no debió enterarse mucho el cliente, porque al menos no de la parte que supone que hay que asumir la culpabilidad para negociar el pacto de conformidad, negociar después la pena. Y eso es lo que aparece en el famoso correo, en el que el abogado dice se han cometido 2 delitos y vamos al pacto de conformidad a ver si es posible. Y que al ser difundido, pues ha llevado a media humanidad pues a darle ya por condenado a González Amador, incluido él mismo. Puedo conformar si conformo limpiamente. Es que ahora ya no es que conforme, es que ya no tengo salida. O sea, ¿qué van a hacerme? O sea, ya estoy condenado, que hagan lo que quieran conmigo. O me voy de España
o me suicido, porque No le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda. De acuerdo. Ángel Víctor Torres sale vivo del esperadísimo informe de la UCO, conocidos ya los 200 folios que faltaban, pues no aparece en ese informe respuesta a la pregunta esencial que cabe hacerse cuando alguien es sospechoso de participar, colaborar o facilitar la labor saqueadora de una trama de corrupción. La pregunta fundamental es el que se llevaba, o sea, el que obtenía a cambio de las gestiones que realizaba para la trama. Sacaba pasta, un chalet para las vacaciones de verano en Cádiz, favores políticos. Pues no hay respuesta. De las conversaciones de WhatsApp que se reproducen en ese informe, tampoco cabe concluir que Ángel Víctor Torres fuera la filial canaria de la trama de Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama. El único borrón en la postura que siempre mantuvo el ministro es lo poco preciso que en su momento fue sobre cómo y por qué conoció a Víctor de Aldama, e igual lo poco avispado que estuvo a la hora de tener fichado a Koldo y en qué andaba realmente Koldo, ¿no? Porque sobre Aldama resulta que le fue presentado al señor Torres por Koldo en un restaurante de Madrid, justo antes, julio del año 20, justo antes de que Torres cenara con José Luis Ábalos. Se pasa Koldo por allí, porque han quedado en ello, y le trae de la manita a un señor de la empresa que ha contratado las mascarillas para Canarias y que le dice que es que aún no ha cobrado. Este era el asunto que a Koldo le tenía verdaderamente inquieto. Y al día siguiente hay un WhatsApp de Ángel Víctor Torres a Koldo García Izaguirre, que recoge el informe de la UCO. Buenos días, Koldo. Llevo desde el viernes y ayer incluso con el consejero, y durante el día de hoy espero tener ya la respuesta. O sea, estoy encima de ello. Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos, ¿eh? No parece que este sea el tono en el que hablan dos camaradas de pandilla basura o de trama de corrupción. Más bien es un presidente autonómico haciendo méritos con el hombre de confianza del superministro Ábalos. En aquel momento no era el presunto corrupto apestado que hoy significa también para los socialistas. En aquel momento era el delegado de Pedro Sánchez en Fomento y en Ferraz, o sea, palabras mayores. Si tu asesorísimo te pide una gestión, oye, tú, primer tiempo de saludo. Ángel Víctor Torres siempre negó que él hubiera intervenido en la elección de Soluciones de Gestión como empresa proveedora de las mascarillas. Y eso tampoco lo desmiente el informe de la UCO. No aparece ningún indicio de que fuera Ángel Víctor Torres quien dijera: esta es la empresa a la que hay que contratar las mascarillas. Cuando él aparece en escena es después, una vez que la empresa ya ha sido elegida, y Koldo se inquieta porque el pago no llega, y si el pago no llega, él tampoco cobra. Lo que pasa es que esto no se lo dio contar a... Ayer el ministro repitió que él en efecto interviene, pero no al principio, para elegir a Soluciones de Gestión, sino al final por el asunto de los pagos. No llegó por mí, llegó a través de una llamada de una empresa que ya había trabajado para puertos del Estado y puertos de Canarias, que trabajaba para el Ministerio de Transporte, y está acreditado también todo eso en el informe de la Unidad Central Operativa. Entonces interviene mucho después. Interviene después para que los pagos se produzcan, y ahí es donde dice: hay una funcionaria que está diciendo que es que no se han hecho las comprobaciones. Ya me encargo yo de que el desembolso se realice. Con Ángel Víctor Torres ya comentamos en este programa lo anómalo que resulta, o me resulta, que un presidente autonómico despache estas cuestiones con el asesor del ministro, pudiendo hablar o directamente con el ministro o derivar la cuestión a algún subordinado. Y él aquí admitió que puede chirriar, pero añadió que es que Koldo en aquel momento era mucho Koldo, que el presidente autonómico, su interlocutor, fuera el asesor del ministro, y no el jefe de gabinete. Y siempre pensé que el presidente autonómico pues habla directamente con el ministro, porque para eso es un presidente autonómico, y el asesor que hable con el asesor del presidente autonómico. Que a veces hay asesores, y ocurre en el actual gobierno y en otros, que tienen un papel fundamental, porque al final lo que estamos buscando es la valía de las personas y la resolución de los problemas. Bueno, como anticipamos ayer aquí, pues el motivo que alega el ministro para tener tanto interés en que los pagos se realizaran y que la empresa proveedora, digamos, estuviera satisfecha, es que estábamos en los meses más complicados de la pandemia, cuando lo que urgía a todo el mundo era tener mascarillas para poder proteger a la población. Nada dice el informe ni de trato frecuente con Aldama, ni de dinero cobrado por Ángel Víctor Torres, ni de pisos con señoritas en Atocha. De momento que, a día de hoy, y con lo que hay hoy, pues el señor Torres esquiva la bala. Si acaso se le podrá preguntar algún día: hombre, si no le chirrió un poco que el asesor del ministro tuviera tanto interés en presentarle en el restaurante al representante de una empresa privada.
Si no le chirrió que el asesor del ministro ejerciera de introductor o de mediador de esa empresa. O sea, si no sospechó que Koldo ejercía más de conseguidor para esa empresa que de inmaculado asesor ministerial cuyo único afán era que Canarias dispusiera cuanto antes de las mascarillas. No sospechó que Koldo se llevaba algo de todo esto. Ángel Víctor Cándido Torres.